Hola a todos y bienvenidos. En esta sesión vamos a sumergirnos en una de las herramientas de diagnóstico más revolucionarias de la medicina moderna, la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía computarizada, lo que todos conocemos como PET-CT. La idea es ver cómo funciona, cómo ha evolucionado y sobre todo qué impacto tiene en el día a día clínico. Y es que todo parte de una pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a visualizar el funcionamiento interno de las células, pero dentro de un paciente vivo? Ya no hablamos solo de ver la estructura, la anatomía, no. Hablamos de observar la biología en plena acción. Y es justo ahí, en ese punto, donde el PET-CT demuestra su increíble potencial. Para que quede todo claro, vamos a seguir una hoja de ruta sencilla. Empezaremos con lo básico, el qué es, la ciencia que hay detrás, su evolución, y luego nos meteremos de lleno en las aplicaciones clínicas, el papel de la inteligencia artificial y qué nos depara el futuro. Pues venga, vamos al lío. ¿Qué es el PET/CT? Fusión de función y forma. A ver, la genialidad del PTT reside precisamente en su dualidad. Pensemos que en una única sesión se consigue fusionar dos tipos de información que son complementarios. Por un lado, el PET, que nos revela qué está ocurriendo a nivel celular, es decir, la función, la actividad metabólica. Y por otro, el CT, el TAC de toda la vida, que nos muestra con una precisión milimétrica dónde está ocurriendo todo eso. Nos da el mapa anatómico. Es, como se suele decir, la unión perfecta entre función y forma. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que al fusionar función y forma, se obtiene un mapa de la enfermedad increíblemente detallado. Y ojo, esto no es una pequeña mejora, no es un pasito más, es un auténtico cambio de paradigma en cómo se toman las decisiones clínicas, sobre todo en campos como la oncología, la neurología o la cardiología. Vale, ahora vamos a meternos en la parte fascinante, la verdad, la física y la fisiología que hacen que todo esto sea posible. Y es un viaje que, de verdad, empieza en el mundo subatómico. Esta cita nos pone sobre la mesa al gran protagonista de la PDPET, el positrón. Y merece la pena pararse a pensar en esto un segundo. Es la antipartícula del electrón, o sea, es idéntico en todo, pero con carga positiva. Estamos hablando literalmente de usar antimateria para hacer un diagnóstico médico. Suena ciencia ficción, pero es la realidad. Muy bien, vamos a seguir el viaje. ¿Cómo un principio de física tan fundamental acaba convirtiéndose en una imagen médica? Bueno, pues todo empieza con la inyección de lo que podríamos llamar un espía biológico, un radiofármaco. Pensemos, por ejemplo, en glucosa, a la que se le une un isótopo que emite positrones. Este espía viaja por el cuerpo y, claro, se acumula donde hay mucha actividad, como en los tumores, que son ávidos de glucosa. Una vez allí, el isótopo decae y emite un positrón, nuestra famosa partícula de antimateria. Este positrón no viaja mucho, enseguida se topa con un electrón cercano, y entonces ocurre la magia, la aniquilación, masa convirtiéndose en energía pura. ¿Y qué se libera? Dos fotones gamma que salen disparados en direcciones exactamente opuestas. El escáner está diseñado para ser muy listo. Solo detecta estos pares de fotones que llegan a la vez, en coincidencia. Así puede trazar una línea recta imaginaria que nos dice exactamente dónde ocurrió esa aniquilación. Si sumamos millones y millones de estas detecciones segundo a segundo, el sistema reconstruye ese mapa tridimensional de la actividad metabólica que es, al final, la imagen PET. Y esto es lo que demuestra la increíble versatilidad de la técnica. No estamos limitados a usar un solo tipo de espía. El más conocido, el de batalla, es la 18F-FDG, ese análogo de la glucosa que va a parar a células que consumen mucha energía, como las tumorales. Pero es que podemos diseñar radiofármacos a la carta, para dianas superespecíficas. Cáncer de próstata, tenemos el PSMA. Tumores neuroendocrinos, el DOTATATE. Esto convierte al PET en una herramienta fundamental para la medicina de precisión. Bien, ya hemos visto la ciencia. Hablemos ahora del hardware, de la máquina. Porque la evolución de los escáneres ha sido sencillamente espectacular. La diferencia entre los equipos convencionales y los modernos, los llamados Total Body, es abismal. Los sistemas de antes tenían un campo de visión muy pequeño, de unos 20 o 30 centímetros. Había que escanear al paciente a trozos, moviendo la camilla. Ahora los nuevos sistemas tienen un campo de visión de casi 2 metros. Capturan el cuerpo entero de una sola pasada. El cambio es brutal. Y fijaos en este número, 40X, es la clave de todo. Los nuevos equipos, como el QuadraPET-CT, tienen una sensibilidad hasta 40 veces mayor que los sistemas previos. ¿Qué significa esto? Pues que son capaces de escuchar señales mucho más débiles. ¿Pero qué significa en la práctica tener 40 veces más sensibilidad? Pues básicamente significa tener opciones, abre un abanico de posibilidades.
Podemos buscar imágenes de una calidad que antes era impensable, o podemos reducir el tiempo del estudio de forma drástica mejorando la experiencia del paciente, o, y esto es importantísimo, podemos disminuir la dosis de radiofármaco inyectada, algo que es absolutamente crucial, por ejemplo, en pediatría o en pacientes que necesitan hacerse muchos estudios de seguimiento. Con una tecnología tan potente, es lógico pensar que sus aplicaciones van mucho más allá de un solo campo. Es una herramienta totalmente multidisciplinar. La oncología, sin duda, se lleva la palma. Es la aplicación principal. Pero el uso del PET-CT está creciendo sin parar. En neurología, por ejemplo, para el diagnóstico precoz de demencias. En cardiología, para ver la viabilidad del tejido cardíaco. E incluso para encontrar focos de inflamación o infección que son invisibles para otras técnicas. Para ver todo esto en acción, nada mejor que un caso clínico. Aquí tenemos el punto de partida, el estudio basal de un paciente con linfoma de Hodgkin. Todas esas áreas que brillan con intensidad en el mediastino, bueno, pues eso es el tumor, con una actividad metabólica altísima antes de empezar ningún tratamiento. Y ahora mirad esto. Es la imagen tras solo 2 ciclos de quimio. La diferencia es que es asombrosa. La actividad metabólica prácticamente ha desaparecido. Para el oncólogo, esta es una información de un valor incalculable y además muy temprana. Significa que el tratamiento está funcionando. Es como tener una ventana directa para ver la respuesta biológica del tumor. Y llegamos al final del tratamiento. Aunque la respuesta general ha sido muy buena, el PET-CT es tan sensible que nos revela que todavía quedan pequeñas áreas con enfermedad activa. Esta información es crucial porque puede cambiar por completo la siguiente fase. Quizás haya que añadir radioterapia en esas zonas o pasar a una segunda línea de tratamiento. En definitiva, permite personalizar la terapia al máximo. Pero la evolución no se ha quedado solo en el hardware, en los fierros. La siguiente gran revolución en PET-CT viene del software, y más concretamente de la inteligencia artificial. Siempre ha existido un dilema en imagen médica, un equilibrio delicado. Por un lado, la prioridad es reducir la dosis de radiación al mínimo por la seguridad del paciente. Pero, tradicionalmente, menos dosis significaba más ruido en la imagen, una peor calidad que podía comprometer la precisión del diagnóstico. Pues bien, aquí es donde la inteligencia artificial llega para romper ese equilibrio. Los algoritmos de Deep Learning, que han sido entrenados con miles y miles de imágenes, son capaces de hacer algo increíble. Cogen una imagen de baja dosis, llena de ruido, y la limpian, la reconstruyen, hasta que tiene la calidad de un estudio hecho con dosis completa. Y esto no es ciencia ficción, permite reducciones de dosis de hasta un 71%. Es un avance tremendo en seguridad. Este gráfico lo deja muy claro. Con la IA, las imágenes de baja dosis no solo tienen menos ruido. Lo más importante es que mejora la capacidad para detectar lesiones y, por tanto, aumenta la confianza diagnóstica del médico que informa. No es solo que la imagen sea más bonita, es que es clínicamente superior y encima con menos radiación. Y bueno, si juntamos todas estas piezas del puzzle, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el futuro? Lo que estamos viendo es la confluencia de varias revoluciones. Escáneres de cuerpo entero ultrasensibles, radiofármacos cada vez más específicos y, por supuesto, algoritmos de inteligencia artificial potentísimos. Todo esto junto está inaugurando una nueva era en la medicina. Ya no se trata solo de diagnosticar antes y con más precisión, se trata de entender la biología única de la enfermedad en cada paciente, lo que nos permite guiar terapias que son verdaderamente personalizadas. Así que la pregunta final ya no es si podemos ver dentro del cuerpo, sino hasta qué punto podemos llegar a entender los procesos de la vida y de la enfermedad en tiempo real. Muchísimas gracias.